Página número 44. ¿Qué fue lo que miramos el jueves pasado? Cuantificadores. Los cuantificadores. ¿Cuáles eran los cuantificadores? Much, ¿Cuándo usar? Much, many, some, many, a few. a few, a little. Hoy vamos a entrar a los adjetivos y por fin vamos a entrar a los verbos. ¿Sí? Los adjetivos es una lección corta y espero que podamos empezar ya a ver los verbos, que están muy interesantes. Es una de las lecciones favoritas en lo personal. ¿Qué son los adjetivos? Un adjetivo es una palabra que acompaña y modifica al nombre. Puede ampliar, complementar o cuantificar su tamaño. ¿Qué es entonces un adjetivo? El adjetivo es una palabra que modifica al nombre, al sujeto o al sustantivo, que es lo mismo. ¿Cómo lo modifica? Bueno, no es lo mismo que yo diga un carro a decir un carro bonito. ¿Dónde está el adjetivo? Bonito. Bonito. El adjetivo califica cómo es el nombre. Lo define. Si lo define, cómo es. El carro está feo. ¿Cuál es el adjetivo? Feo. Feo. Lo califica y le dice cómo está el nombre. Ahora, puede decir el carro está, lo puede, dice ahí, lo puede ampliar. El carro está grande. ¿Cuál es el adjetivo? Grande. Ese es el adjetivo. El adjetivo es una palabra, puede ser grande, bonito, feo, pequeño, alto, ¿sí? Que califica, que define cómo está el nombre o el sujeto del que estamos hablando, ya sea una persona, un animal o una cosa. Son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o sustantivos a los que acompañan. Por ejemplo, ahí tenemos en la página 44, vienen varios ejemplos. Acuérdense, todo lo que aparece aquí lo tienen en sus hojas. Número 1, dice the tall man, el hombre alto. ¿Cuál es el adjetivo aquí? Tall. Tall. ¿Sí? Está diciendo cómo es el hombre, está alto. Entonces el adjetivo es tall. Ese es el adjetivo, califica al nombre o al sujeto. A happy child, un niño contento. Repitan, a happy child. Un niño contento. ¿Cómo está el niño? Contento. Contento. Happy. ¿Cuál es el adjetivo? Happy. ¿Sí? Está describiendo cómo está el nombre o el sujeto. A dark street. Repitan. Una calle oscura. ¿Cuál es el adjetivo? Dark. Oscura. ¿Cómo está la calle? Oscura. Esas palabras son los adjetivos. Y vamos a mirar que hay diferentes tipos de adjetivos. Ahora vean ustedes. Aquí dice una oscura calle. ¿Sí o no? Traducido literalmente. En español se dice una calle oscura, pero en inglés se cambia el adjetivo y el nombre. Y entonces se dice a dark street. ¿Sí? No se oye decir a street dark. ¿Sí? Entonces es a dark street. Por ejemplo, la clase de inglés, podemos decir class of English, pero en realidad se dice English class. Entonces, en inglés se invierte, ¿sí? No se preocupen, ya cuando se empiece ya a agarrar el inglés, ya después se les va a quedar. Si ya no piensan, ¿cómo digo? Así o así. Ya se empieza a hacer usual. A Spanish woman, repitan. Sí, una mujer española. Si dijera a Hispanic woman, entonces sería una mujer hispana.
The red ball. Repitan. ¿Sí? ¿Cuál es el adjetivo? La pelota es Roja. roja. El color. La pelota, the ball, ese es el sujeto. ¿Sí? Y el adjetivo es que es roja, porque puede ser azul. ¿Sí? Entonces los colores también son Adjetivos. adjetivos. También pueden llegar a ser adjetivos. A cold winter. Repitan. Un invierno frío. ¿Cómo es el invierno? Frío. Frío. ¿Cuál es el adjetivo? Frío, cold. The glass table. La mesa de vidrio. ¿Sí? ¿De qué es la mesa? De vidrio. Entonces, ¿cuál es el adjetivo? El vidrio. ¿Sí? Porque puede ser de metal, puede ser de madera. Todos esos describen cómo son o cómo es el sujeto. Entonces, ¿está claro? ¿Vamos bien? Okay. Ahora, hay diferentes tipos de adjetivos. El inglés tiene 6 clases de adjetivos. ¿Sí? Nosotros usamos los adjetivos todo el tiempo. Todo el tiempo, nomás que no nos damos el cuenta o no nos damos el tiempo de decir, ay, usé un adjetivo. Porque nosotros nada más hablamos. ¿Sí? Pero usamos el artículo, usamos el sujeto, el verbo, el adjetivo. En primer lugar están los adjetivos calificativos. Estos son los que califican. ¿Verdad? ¿Califican a quién? Al sujeto, al nombre, al sujeto o al sustantivo, es decir, de la cosa o de la persona que estemos hablando. Por ejemplo, fat, gordo. Blue, nice, simpático. Hot, caliente. Young, joven. Round, redondo. Long, largo. Early, temprano. Sí, por ejemplo, estos son algunos adjetivos calificativos. ¿Cómo sabemos que son adjetivos calificativos? Porque están calificando, por ejemplo, cómo es una persona. Si una persona es delgada, es gordo, es alto, es chaparrito, ¿sí? Califica a la persona. Igual los colores, el carácter también, ¿sí? Si está caliente el clima, si está frío, si está joven, si está viejo, si es redondo, si es cuadrado, si está largo, está corto, si es temprano o si es tarde. Todos esos son adjetivos calificativos. Ahora, hay otros otros adjetivos que se le llaman demostrativos. ¿Les suena familiar? ¿Sí? ¿Se acuerdan? También son pronombres demostrativos. ¿Se acuerdan que eran 4? Esos pronombres también vienen a ser adjetivos. Por ejemplo, this, that, this y those. ¿Se acuerdan la diferencia de este y de este? This, those and that. Esto, eso, estos y esos. Hay adjetivos cuantitativos, que también muchos de ellos son, ¿se acuerdan? Cuantificadores o preposiciones. ¿Se acuerdan las preposiciones? Some, any, many, much. Que esto en realidad son más cuantificadores, que fue lo que miramos la clase pasada. Estos también son adjetivos. ¿Por qué? Porque dice cuántos. Por ejemplo, si yo digo casa, no es lo mismo decir casa a decir algunas casas. ¿Sí? Algunas está calificando que es más de una. Entonces, son los que cuentan cuántos nombres o cuántos sujetos son los que estamos hablando. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Si hay preguntas, pueden levantar la mano y decir, yo no entendí. Y lo volvemos a explicar, Interrogativos. Tenemos which, what, where y how. ¿Cuál, qué, dónde y cómo? Estos son adjetivos interrogativos.
en forma de pregunta. Número 5, hay adjetivos que son posesivos. ¿Se acuerdan los pronombres posesivos? Bueno, aquí es our, his, your. Aquí es my, pero no estoy seguro si es my o mine. No sé si lo escribí mal, pero describen que el sujeto es mío. Es un adjetivo. Está diciendo que ese carro es mío. Entonces, está diciendo que el carro es mi posesión. Entonces, de una u otra manera, le afecta al sujeto. ¿Sí? En español es mío, Mine. M-I-N-E. Mine. Pero ahí no tiene el mí, es mío, ¿no? No, aquí es donde les digo que probablemente es mine. No sé si me equivoqué al escribirlo, pero es mine, es mío. ¿Sí? Acuérdense que podemos decir, this is my house, o this house is mine. ¿Sí? Entonces, de cualquier manera las dos están diciendo que la casa es mía. Entonces, my o mine están afectando al sujeto, en este caso a la casa, que no es de nadie más, es mía. ¿Sí? Puede ser my, puede ser mine. Número 6, los numéricos. 1, 4, first, third. Todos estos son adjetivos numéricos. Y ahorita solo les estoy mencionando esto, pero vamos a ver si vienen algunos ejemplos. En la página 45 vamos a mirar algunas reglas y algunos ejemplos. El adjetivo casi siempre se sitúa antes del nombre, como hemos visto en el principio de esta lección, aunque en algunos casos dependen del verbo y entonces el adjetivo se sitúa detrás. Por ejemplo, miramos en la página 44 de tall men, ¿sí? Entonces, cuando decimos the tall man, ¿cuál es el adjetivo? Está situado antes de qué? Del sujeto. Pero va a haber veces en que este se sitúa después del sujeto. Algunas reglas gramaticales. Por ejemplo, cuando hablamos del verbo to be, ser o estar, to become, to feel, to look, to sing, to smell, to taste. Cuando hablamos de estos verbos, se pone después de estos verbos. Vamos a ver si vienen ejemplos, sí. She looks o she seems tired. Ella se ve o parece cansada. Aquí tiene dos porque estos dos verbos, looks o seems, es el mismo. Puedes usar cualquiera de los dos. Así que puedes decir she looks tired o she seems tired. Entonces, si se fijan, ponemos she looks tired, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el adjetivo aquí? Tired, cansada. Este es el verbo. Cansada. Entonces, se fijan, aquí se pone primero el adjetivo y luego el sujeto. Acá se pone primero el sujeto y luego el adjetivo, ¿verdad? Después del sujeto y del verbo. Entonces, she looks tired es un ejemplo de cuando el adjetivo se pone después. ¿Sí? Otro ejemplo, I feel good. Yo me siento bien. ¿Cuál es el adjetivo? Good. Feel es el verbo, sentir. Yo me siento good. ¿Cómo me siento?
Good, porque me puedo sentir mal, sad, y esos son los adjetivos, sad, good, happy o depressed. Sí, entonces, ahí primero está el sujeto, I, y luego después, al final está el adjetivo. Sí, contrario a los ejemplos que miramos al principio. It smells bad. Esto huele mal. ¿Cuál es el adjetivo? Bad, porque puede oler bien, ¿no? It smells bad. Quiero que vayan viendo los verbos, porque ahorita vamos a entrar a los verbos. Aquí el verbo, ¿cuál es? Look. ¿Por qué tiene una S? Porque termina con Ajá, porque estamos hablando de she. Y acuérdense que he, she y también it, cuando viene el verbo se le agrega una S. He, she, it. Por ejemplo, si yo quiero decir yo me veo cansado, ¿cómo voy a decir? I look, no voy a decir I looks, no voy a decir la S. I look tired. Entonces vayan viendo los verbos. Por ejemplo, aquí estoy hablando de quién? De yo, la primera persona de singular. Entonces el verbo no lleva S. Ahora si quiero decir ella se ve bien, ¿cómo se dice? Perdón, ella se siente bien, estamos hablando de tío. Ella se siente bien. ¿Cómo? Ah, she feels. Se le pone una S después de la L, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ¿por qué smell tiene una S aquí? Estamos hablando de eat, de esa cosa, ya sea de un pastel, o sea, de una cosa, entonces se le pone una S a la tercera persona del singular. You are beautiful. Tú estás guapa o bonita. ¿Cuál es el adjetivo? Beautiful. ¿Sí? Ahí está el adjetivo. El adjetivo. Beautiful. Ahora, ¿se fijan? Aquí no tiene una S. Es decir, no es is. Es are. ¿Sí? Porque no es he, she, it, sino es you. Ahora, el adjetivo en inglés no tiene género. Por ejemplo, si decimos fast, rápido, puede decir él es rápido, ella es rápida, pero en inglés solo es fast. No tiene género masculino o femenino. Por ejemplo, good, él es bueno, ella es buena. En español es o, a, en inglés es nada más good, si no tiene género. Cold, tall, ¿sí? Los adjetivos, pregunta de examen, los adjetivos no tienen género. ¿Qué es género? Masculino o femenino. Podemos usar dos o más adjetivos juntos. Por ejemplo, a small black book. ¿Sí? ¿te fijan? Y luego te vas al sujeto. Libro pequeño y negro. ¿Sí? Entonces, así se lee. Si tú quieres decir un libro pequeño, vas a tener que decir a small and black book. ¿Sí? Cuando hablamos de adjetivos, podemos poner el sujeto al principio o al final. ¿Sí? Por eso es que se invierte. Cuando nosotros traducimos del inglés al español, tenemos que decirlo al revés. ¿Sí? A pretty Spanish woman. Fíjense, una mujer bonita española o española bonita, como quieran ponerlo. Pero si se fijan, se van desde aquí hasta acá y luego lo del medio. Así se traduce al español. Qué interesante, ¿no? Si lo traducimos así, diría una bonita española mujer.
¿sí? Y en inglés sería a woman, Spanish, pretty. A large glass table. Una mesa grande de vidrio. ¿Sí? Una mesa grande de vidrio. ¿Sí? Entonces, en inglés va el artículo y el sujeto. Y luego el adjetivo. ¿Sí? A ver, vamos a ver si estamos conectados. En inglés, va el artículo y luego el sujeto y luego el adjetivo. ¿Sí? Esto es en inglés. En español, ¿cómo va? El artículo y luego primero el sujeto. ¿Mande? ¿Está al revés? ¿Lo escribió al revés? Miren, en español va el artículo, el sujeto y el adjetivo. Entonces aquí está en español, lo escribió al revés. Sí. Este es el español. Y el inglés va el artículo y luego fíjense, va el artículo y luego el adjetivo y al final el sujeto. Adjetivo y luego el sujeto. ¿Sí? Entonces el artículo va igual, nada más que en español primero el sujeto, pero en inglés hay que poner primero el adjetivo y al final el sujeto, como por ejemplo hay a, aquí sería a glass, a large glass table, y aquí sería una mesa grande de vidrio. ¿Sí? Hay un cambio en el sujeto y en el adjetivo. A wonderful old city. ¿Se fijan? Artículo, adjetivo y sujeto. Y en español, una ciudad antigua y maravillosa. Artículo, sujeto y adjetivo. ¿Preguntas hasta aquí? Adjetivo viene siendo todo lo que es una ciudad antigua y maravillosa. Ah, la ciudad, estamos hablando de la ciudad. ¿Cómo es la ciudad? Antigua y maravillosa. El adjetivo es antigua y maravillosa, porque estamos hablando que podemos usar dos o más adjetivos juntos. Por ejemplo, aquí hay dos adjetivos, wonderful y old. Aquí hay dos adjetivos, large y glass. Aquí hay dos adjetivos, pretty y Spanish. Y acá, small and black. Son dos adjetivos en un solo enunciado. Y para terminar con el tema de los adjetivos, como norma general, seguimos el siguiente orden cuando utilizamos varios adjetivos. Ustedes tienen una tabla en la página 46. Tienen una tabla. Por ejemplo, cuando hablamos de opinión o de valor, el adjetivo normalmente es delicious, wonderful, nice, pretty, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo estuvo el pastel? Delicious. Digan. Delicious. Estuvo el pastel delicioso. En el programa, ¿no? Estuvo delicioso. Entonces, delicioso es el adjetivo. Cuando estamos hablando de opinión, ¿cómo es una opinión? Para mí estuvo delicioso. O de valor. Ahora, cuando hablamos de tamaño o de longitud, usamos, por ejemplo, short o tall. Usamos, por ejemplo, large o small. Esos cuatro adjetivos caen en la categoría de
tamaño, cuando hablamos de tamaño o de longitud. Ahora, cuando hablamos de edad o de temperatura, por ejemplo, edad, podemos decir young, joven, young, o podemos decir old, viejo. Está calificando. Podemos decir new o podemos decir old también. Entonces, old quiere decir viejo y new, nuevo. Y cuando hablamos también de persona, old, anciano, y young, joven. Hot y cold. Cuando hablamos de formas o de superficies, podemos decir round. Por ejemplo, this table is round, o the round table. ¿Qué quiere decir? Que la mesa está. ¿Han mirado las mesas circulares? O podemos decir this table, o podemos decir this table is square, o the square table. ¿Cuál mesa quieres? The square table, la mesa que está cuadrada o rectangular. Podemos decir fat o thin, ¿sí? Gordo o flaco o delgado. Cuando hablamos de colores, pues ya saben, red, black, blue, green, white, todos los colores. Cuando hablamos de origen, también Spanish, American, Colombian, Hispanic, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Está definiendo de dónde es la persona, entonces es un adjetivo. Y cuando hablamos de materiales, por ejemplo de silver, cotton, paper, iron, habla de si es de material de plata, de algodón, de vidrio, de metal, ¿sí? Entonces más o menos caen ahí. Vamos a agarrar un break. Y vamos a regresar para hablar de los verbos. No sé si hay alguna pregunta.